esta isla pueden estar personas escuchándonos en estos momentos, en este servicio de adoración al Señor. Esperamos, mi Dios, que las alabanzas de hoy, Señor, y el mensaje de tu palabra sean de edificación, sean lo que la gente necesita en sus casas para seguir hacia adelante. Reclamamos la sanidad, mi Dios, para los hermanos que están en la lista de oración de todos los miércoles, Padre, que se asignan por línea telefónica y los que se asignan por Zoom. Así que en el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios, te rogamos y te solicitamos, mi Dios, misericordia para cada una de las personas que están en el listado de oración, y que próximamente nosotros podamos recibir testimonio, mi Dios, de que tú estás obrando en cada situación de cada uno de los hermanos, mi Dios. Trae bendición a cada uno de ellos, Padre. Algunos quieren estar aquí, no pueden estar por alguna condición, por estar en el rango de alto riesgo. Otros, mi Dios, que pueden estar, protégelos, líbralos, Señor. Líbralos, Padre, de adquirir cualquier tipo de infección o bacteria relacionada a este COVID-19. En el nombre del Señor Jesucristo reclamamos una cobertura para cada hermano. En el nombre del Señor Jesús, como iglesia seguimos los protocolos de distancia, temperatura, líquido desinfectante para las manos, separamos las sillas. Mi Dios, hemos hecho todo lo posible, Señor. Lo que no podemos hacer es no saber dónde está. Hemos desinfectado este templo completamente, desde los salones, la nave principal, el mezaní, los baños, todo, mi Dios, se ha desinfectado. Y le toca el mes que viene nuevamente volver a desinfectar nuevamente todo el templo para cumplir con los protocolos que hemos establecido. Así que no permitas bajo ninguna circunstancia que ningún hermano dentro de esta iglesia y dentro de ninguna sea infectado con este virus, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo creemos. Es buena la distancia, y en la distancia también hay bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, que te tengo a ti.
Cordero, simplemente vino, tan maravilloso para mí. Gracias, Señor. Tuya la gloria y la honra, Señor, por siempre. Gracias, Padre Santo. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos. Andaremos en tu luz, a la luz de tu consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Más que suficiente. Tus caminos.
Qué bueno es el Señor. Dios es bueno, es maravilloso. Puede sentarse, hermanos. Gloria sea el Señor. Estamos contentos, alegres de poder compartir la palabra del Señor con todos los hermanos en medio de toda esta pandemia en la cual nosotros estamos. Vamos a comenzar una serie nueva en la mañana de hoy y la vamos a terminar al final del mes de septiembre. Esta serie lleva por título La bendición de la distancia. La bendición de la distancia. Y realizando un análisis rápido de los últimos acontecimientos en el mundo y en nuestra isla, creo sin temor a equivocarme que hemos entrado a la cultura de la distancia. Antes era te abrazo para demostrarte mi cariño. Ahora es me alejo de ti para demostrarte también mi cariño. Es porque hemos entrado a la cultura de la distancia. Mientras más alejados estemos, más te quiero, más te estimo y más te respeto. Más quiero tu vida. Y es porque hemos entrado a la cultura de la distancia. La distancia ahora nos provee seguridad, ahora nos provee seguir viviendo, continuar con nuestra vida nos provee la distancia. Por eso la serie del mes de septiembre lleva por título La bendición de la distancia. Yo creo que en la distancia también hay bendición. La distancia nos mantiene alejados del contagio y estar alejados del contagio es una bendición. Ahora yo quiero hablar con los hermanos, conversar con los hermanos sobre el tema o el título del mensaje de hoy, que no es otra cosa que estrategias para expresar palabras de fe en la cultura de la distancia. Estrategias para expresar palabras de fe en la cultura de la distancia. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo. Vamos a leer un poco ahí la palabra del Señor. Libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. La versión Reina Valera 1960. Vamos a estar con esa versión hoy. Libro de Mateo capítulo 8. En el libro de Mateo capítulo 8, yo quiero que usted vaya conmigo al verso número 5. Encima del verso número 5, si su Biblia es subtitulada, debe de decir Jesús sana al siervo de un centurión. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Mateo capítulo 8, verso número 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, el verso número 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Verso 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El verso número 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El verso número 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No es otra cosa que la bendición de la distancia. En la distancia también hay bendición. Pero yo quiero hoy, en estos versos del 5 al 13, quizás detallar algunas estrategias para expresar palabras de fe en la cultura de la distancia. Y si usted va conmigo al libro de Mateo capítulo 8, el verso número 5, el primer verso número 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. La primera estrategia para expresar fe en la cultura de la distancia es
vamos a acercarnos a nuestro Dios. Una de las cosas que hizo el centurión fue a donde estaba Jesús. ¿Cómo nosotros nos podemos acercar a nuestro Dios? En oración. No hay más ninguna otra manera. Cuando usted tenga una situación, usted necesite fe, usted necesite expresar palabras de fe en medio de esta cultura de la distancia, lo primero que usted tiene que hacer es acercarse a su Dios. Esa es la primera oración. Eso fue lo primero que hice durante toda esta semana. ¿Y qué estaba haciendo durante todo ese tiempo? Desde que el médico me dijo, te tengo que operar. Yo, Señor, mira esto. Y estuvimos ahí. Y Isa estuvo reclamando palabra de fe, ¿entiende? Y palabra de sanidad hacia mi persona. Pero también sabíamos que si teníamos que pasar por eso, pues que fuera lo mejor posible. Y confiamos en los médicos. Yo confío en ellos. Tienen un gran conocimiento, saben lo que están haciendo. Tienen un gran conocimiento de los medicamentos que usted o yo podamos utilizar en algún momento determinado. Y su margen de error en muchas ocasiones bien poco, bien mínimo. Pero son personas normales, como usted y como yo, que también pueden cometer algún error. Pero ellos tienen un gran conocimiento. Así, pero que mi fe no está en ellos. Mi fe está en el Señor Jesucristo, que es el que me puede sanar, que es el que me puede liberar de cualquier situación. Pero sigo sus instrucciones médicas. Porque en medio es voluntad del Señor de que ellos tengan ese conocimiento. Si no fuera voluntad del Señor, ellos no hubieran podido licenciarse como médicos. Así que confío en su conocimiento, pero tengo fe en mi Señor Jesús. Así que lo primero que hay que hacer para expresar palabras de fe en la cultura, en esta cultura de la distancia que estamos, vamos a acercarnos a nuestro Dios en oración. Y entréguele al Señor su petición. Mira lo que dice lo interesante del verso 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Lo segundo que nosotros debemos, la segunda estrategia que nosotros debemos expresar para tener palabras de fe en esta cultura de la distancia está en ese verso número 6. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vamos a presentarle el problema a nuestro Dios. Pero vamos a presentárselo claro. El verso número 6 es el ejemplo mejor de cómo nosotros podemos presentarle nuestra situación a nuestro Dios. Tenemos que dejar de ser como nosotros somos un poco. Nosotros hacemos una narración increíble antes de decirle al Señor lo que nosotros necesitamos. Señor, usted está enfermo de la rodilla, para poner un ejemplo, ¿no? Porque me pueden decir un montón de cosas. Vamos a poner la piedra para que no digan, ¿verdad?, que estoy enfermo de piedra. Señor, mira que cuando yo nací en el 67, tú sabes que tenía problemas con mi respiración y entonces eso ocasionó que yo me pusiera de una manera y mi hígado se afectó. No. El centurión no está haciendo una historia desde el nacimiento hasta el momento en que está. Que mira, mi primo, que tú sabes que él no se lleva y entonces no me habla, para decirle al Señor que lo sane de piedra. No. Vaya conciso y vaya claro. Señor, tengo un problema de piedra. Se acabó. No estoy jodeando tanto. Hay a veces que alguien le va a contar algo a alguien y comienza desde una historia bien atrás y ya a mitad del cuento uno o le dio sueño o se aburrió, pero perdió el contacto. Mira que en realidad era lo que tú me querías decir con todo eso. Porque comenzó una historia terrible, una historia larguísima, que usted pierde el hilo de lo que está haciendo. Así que cuando le presente una petición a nuestro Señor Dios, sea conciso. Mi Dios, me duele esta pierna. No, venga, tú sabes que en el 1985 yo me di un cantazo en esta rodilla, aquí. Tú sabes que yo tomaba mucho refresco en el 1986 y eso posiblemente. Y tú sabes que tuve un problema del hígado en el 1990 y eso que... No. Señor, tengo un problema renal de piedras en mis riñones y necesito, mi Dios,
sanidad para mi cuerpo. Se acabó. El centurión resumió en una oración lo que mucha gente en 30 párrafos dice. Mi criado está postrado en casa. Ya. ¿Qué es lo segundo? Está paralítico. Ya. ¿Qué es lo tercero? Gravemente atormentado. Ya. No hay una historia de su siervo que si se cayó en un pozo, que si un caballo le dio un cantazo y por eso perdió el movimiento, que si se tropezó y se dio con una piedra. No hay nada de eso. Cuando quiera presentarle su problema, su situación a nuestro Dios, sea conciso, directo al grano, viese de rodeos. El Señor conoce toda esa historia que usted le va a hacer. Eso es para usted sentirse como que está presentándole. El Señor conoce toda la historia. El Señor nos ve, sabe de dónde surgió eso. ¿Entiende? Cuando yo oraba al Señor, porque las primeras veces que me ocurrió el problema de las piedras, pues yo era desconocido para algunas cosas. Simplemente conocía lo que la gente dice, refresco, sal, ¿verdad? Pero que en realidad mi cuerpo está pasando, por lo cual está produciendo piedra en los riñones. Bueno, pues entonces tuve que ir a donde un nefrólogo para que un nefrólogo me dijera por qué razón mi cuerpo está produciendo piedra. Entonces en ese análisis que hace este médico me dice, pues mira, no puedes comer esto, no puedes comer esto otro, tienes que evitar esto, tienes que evitar esto otro. Y de ahí nosotros comenzamos a evitar comidas, ¿verdad? Y yo cuando voy en oración, Señor, tú sabes que en el 1900, que en el 2014 el nefrólogo me dijo que yo no comiera esto y yo no he comido, Señor. No, Señor, tengo un problema de piedra que no tenía ningún tipo de dolor. No me ha dado ningún dolor desde que me operaron la otra vez. Simplemente un rayos X de una visita de seguimiento produjo que ahí había una piedra en mi riñón izquierdo y que era tan grande que no podía bajar y había que destruirla. Así que cuando usted tenga una situación, preséntesela al Señor clara y concisa y evite los rodeos, porque el Señor los conoce. Y entonces el verso número 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El verso número 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La tercera estrategia para nosotros expresar palabras de fe en la cultura de la distancia no es otra cosa que pedirle a Dios que diga su palabra de autoridad sobre tu situación. Mire lo que él le dice en el verso número 8. Solamente di tu palabra y mi criado sanará. Cuando usted le presente su situación al Señor, dígale, Señor, solamente di tu palabra de sanidad. Di tu palabra, mi Dios, de solución a los problemas de mi trabajo. Di tu palabra, mi Dios, con la solución de problemas de mi familia. Di tu palabra, mi Dios, para solución de mis problemas con los vecinos, con mis amigos, con conocidos, con mi esposa, con mis hijos. Dígale al Señor que diga la palabra de autoridad. Como le dijo el centurión, solamente di tu palabra y mi siervo va a sanar. Esa estrategia es clave cuando usted le presente su situación. Señor, di tu palabra de autoridad, mi Dios, de milagro, de sanidad para mi vida, en el nombre de Jesús. Proclame esa palabra de sanidad de Dios para usted, para su vida, porque en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades. Diga, Señor, declaramos, mi Dios, declara, mi Dios, tu palabra de autoridad sobre mi situación en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué hay que hacer eso? Bueno, el verso 9 hay una explicación que da el centurión para decirle a Jesús que solamente diga la palabra de autoridad para eso.
porque yo también soy hombre bajo autoridad, dice el centurión, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, va y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y el verso número 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese es el propósito, expresar fe en medio de esta distancia, de esta cultura nueva que hemos modificado, de esta cultura que hemos modificado del abrazo a la cultura de la distancia. Pídale a Dios, dígale, Dios, di tu palabra de autoridad sobre mi situación para solucionar en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al verso número 13. Jesús hace una explicación en el 11 y el 12 que quizás podemos dialogarla en otra situación, en otro momento, pero el verso número 13 está cuando ya Jesús da la palabra de autoridad. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La cuarta estrategia para nosotros expresar palabras de fe en la cultura de la distancia es: vamos a aplicar nuestra fe. Yo estoy seguro que muchas personas lo que quisieran es que si están enfermos yo pudiera visitarlos en su casa y yo pudiera ir allá. Me gustaría que el pastor nos viera con aceite. Y estoy seguro que muchos hermanos en algún momento de necesidad les guste venir a la iglesia para que el pastor lo unja con aceite en medio de su situación y en medio del problema. Pero esta porción bíblica lo que nos enseña es que hay bendición también en la distancia. No es necesario estar el toque ahí, porque el cuarto paso es el que hay que aplicar para expresar palabras de fe en esta cultura de la distancia. No vayas a mi casa. El libro de Lucas hace otras explicaciones, hace unos detalles adicionales sobre este verso. Pero en el libro de Mateo, este verso detalla más conciso lo que realmente pudo haber acontecido en este momento. Lucas escribe lo que escuchó. Mateo, discípulo, lo está viviendo allí con Jesús. Por eso el relato tal vez de Mateo puede gustar un poco más a algunos de los hermanos. Y tal vez para poder explicar lo que es la cultura de la distancia y la bendición que puede haber en la cultura de la distancia. Y en estas estrategias para expresar palabras de fe en la cultura de la distancia. Y es que vamos a aplicar nuestra fe como hizo el centurión. Vamos a aplicarla. Vamos a confiar en el Señor. Óigame, usted no sabe cuántos pensamientos me pasaron por la mente cuando yo estaba allí en Estados Unidos. Me operaron, me dijeron a las 6:15 ya yo estaba entrando a la sala de operación. Aquí me dijeron a las 6 y a la 1:30 fue que me entraron a la sala de operación. ¿Ve cómo es? Yo estuve ahí acostado todo ese tiempo. Imagínese cuánto yo tuve que guiar con mi mente y con los pensamientos negativos desde ahí. Y con aquel que gritaba allá. Y con el otro que tenía 20 situaciones. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Dónde yo estoy aquí? ¿Tú sabes? ¿Qué pasa? ¿Entiendes? Y guerreando en oración. Desde las 7 quizás que me admitieron hasta la 1:30 acostado ahí. Yo no sabía ni cómo moverme porque le tenían un suero de estos aquí con una cosa ahí, y si usted mueve la mano se hinca, y si mueve para el otro lado se hinca también, así que uno no sabía más o menos ahí. Yo le dije al enfermero, mira, tú puedes subirme un poquito ahí la camilla para poder, tú sabes, estar un poquito mejor ahí. Pues ya estoy medio cansado, tú sabes. Desde las 7 y pico uno acostado ahí en una cama. Yo creo que ni en mi casa yo estoy tanto tiempo acostado. Realmente duermo ahí lo necesario, me levanto a hacer cosas y vuelvo, tal vez me da un poquito de sueño por la tarde, pero no es que me haya acostado así. Así que tuve que aplicar la fe que yo le digo a los hermanos. Hermanos, hay que aplicar la fe. Bueno, yo la tuve que aplicar y yo confío en ti, Señor. Yo confío en tu palabra, Señor, tu palabra de autoridad. Me rebelo contra cada pensamiento negativo que yo pueda tener. ¿Y cuáles son los pensamientos negativos? ¿Y si no salgo yo de aquí?
si no salgo yo de aquí? ¿Ah? ¿Entiendes? Y si estoy mirando desde allá y veo a toda mi familia llorando y todo eso, ¿qué es eso? ¿Qué pensamientos son esos? Irracionales. Absolutamente. Y yo le decía, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y comienzo a hacer una historia de las veces, como yo le he dicho, comience a ver la historia de su vida, la experiencia de usted con Dios. Entonces, esto Dios lo hizo por esto Dios lo hizo por esto otro. Y mi alma, mi espíritu confía en el Señor. Todo mi ser, toda mi mente, alma y cuerpo confía en mi Dios. En la sanidad completa sobre esto, en el nombre de Jesús. Yo salgo de esta, mi Dios, y de verdad, cuando me dio el dolor, el miércoles, me arrepentí como 1000 veces de los pecados, déjenme decirles. Eso fue una cosa, de pecados que están perdonados hace 1000 años atrás, tú sabes una cosa ahí, porque es que esa desesperación del dolor, y ahí reclamando, poniendo la palabra de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Este dolor, mi Dios, no va a controlarme a mí. En el nombre de Jesús, aquí te vas a glorificar, Señor. Y uno planificando, vamos aquí, vamos allá. Me da un dolor que tengo que encolvarme para que haya presión aquí y me siento un poquito mejor. Así que en silla de ruedas, no, tengo que tirarme al piso ahí, reclamando aplicar la fe que he aprendido durante todos los años de mi vida, expresando palabra de fe en medio de la distancia. Señor, yo te creo a ti, Dios mío, yo te creo a ti. Señor, yo te creo a ti. Tú eres el único Dios verdadero. Sáname en el nombre de Jesús. Sáname en el nombre de Jesús. Y sigo reclamando el dolor ahí, yo creyéndole a Dios. Porque hay que aplicar palabras de fe en esta cultura de la distancia. En resumen, la serie del mes de septiembre, la bendición de la distancia. En la distancia hay bendición. El título para el mensaje de hoy, estrategias para expresar la fe en la cultura de la distancia. ¿Y cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las estrategias para expresar la palabra de fe en la cultura de la distancia? Número 1, vamos a acercarnos a Dios en oración. Número 2, vamos a presentar el problema a nuestro Dios conciso y claro. Número 3, pídele a Dios que diga su palabra de autoridad en medio de tu situación. Y número 4, vamos a aplicar la fe en medio de la situación. Vamos a orar en este momento. Señor, hemos entrado a un sistema nuevo, único. No hay algo para comparar, no hay algo para analizar, es algo único, diferente y nuevo que nos ha ocurrido en esta historia. Quizás los que lleguen después de nosotros mencionarán este periodo de esta historia como algo crítico y tal vez harán análisis de cómo se trabajó todo esto a nivel mundial y en nuestra isla también. Simplemente estamos. Y aquella expresión de cariño, de abrazos y besos, de saludos fraternales cuando entrábamos a la iglesia o cuando saludábamos a alguien en la calle, ha tenido que ser modificado, mi Dios, por algunos símbolos de abrazo, por algunos símbolos de tirar besos, que mucha gente decía, los besos no se tiran, se dan. Pero ahora es necesario tirarlos. No se pueden dar, hay que tirarlos. Y siendo una cultura tan afectiva, hemos modificado nuestra cultura, que no la perdemos, simplemente la modificamos por algo especial que está ocurriendo. Y la distancia nos ha llevado a alejarnos, pero realmente la distancia lo que nos ha hecho es que nos queramos más. La distancia ha provocado una seguridad de vida, ha provocado deseos de vivir, ha demostrado seguridad,
confianza. El tener a la gente a unos 6 pies de distancia de nosotros nos provee que podamos continuar con nuestra vida, que podamos salir de nuestros hogares y mantener una distancia, pero dentro de esa distancia que no estaba pasando por un proceso de pandemia, el centurión le dice a Jesús que esa misma distancia que nosotros tenemos hoy, esa misma distancia puede ser de gran bendición. No tan solamente lo fue para el centurión, sino también nos puede solucionar y enseñar a nosotros en este día. Hay bendición también en la distancia. Por eso en muchas ocasiones reclamamos a través de la distancia sanidad para las vidas que pueden estar lejos de nosotros, en otra parte de nuestra isla o tal vez en otra parte del mundo, y reclamamos sanidad porque hay bendición en la distancia. Y tenemos unas estrategias para expresar palabras de fe en esta cultura nueva que hemos creado de la distancia, una modificación de nuestra cultura de la distancia. Permíteme, Dios, en el nombre de Jesús, que los hermanos reconozcan que tienen que acercarse a Dios como primera estrategia, que segundo, que tienen que presentarle su problema conciso y claro. Tercero, reclamar una palabra de autoridad sobre la situación de parte de nuestro Dios. Y cuarto, que tienen que aplicar su fe en medio de esta situación de la distancia. Si aplicamos estas estrategias, veremos bendición en la distancia, como experimentó el centurión una bendición en medio de la distancia. Cuida a los hermanos durante toda esta semana, mi Dios. Protégelos, guárdalos, líbralos de enfermedades, líbralos de problemas, mi Dios. Los hermanos que están en la lista de oración, Señor, intercedemos por ellos también en este momento en la distancia. Padre, muchos de ellos lo hemos mencionado, Señor, no están aquí, pero están en el listado de oración, Señor. Todos los hermanos que han presentado peticiones, en el nombre del Señor Jesucristo reclamamos una sanidad, mi Dios, dentro de tu perfecta voluntad para cada uno de ellos, en el nombre de Cristo. Y muchas veces tenemos que aplicar nuestra fe, Señor, cuando vemos que nuestro alrededor no es favorable a lo que estamos rogando o a nuestra petición, pero seguiremos reclamando, seguiremos, mi Dios, declarando tu autoridad sobre nuestra situación y expresando palabras de fe en medio de esta distancia, de esta cultura de la distancia. Lo creemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sana a los hermanos, mi Dios, arregla cada una de las situaciones, y que los hermanos también en algún momento, para cumplir con el 25%, mi Dios, de las personas que deben de estar dentro de este lugar, todavía hay cabida para algunos hermanos más y cumplir con el 25%, mi Dios, de la totalidad de los asientos que tenemos aquí. En el nombre de Jesús, cuida a cada uno de los hermanos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Sé propicio, Señor, a cada petición, a cada situación que tienen, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor, para quien sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les quiero mucho. Reciban un abrazo, usted sabe, a la distancia. Reciban un beso mío de mi parte, de mí y de mi esposa, hacia todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Cuídense mucho. Se comen toda la comida y se beben los medicamentos correctamente, ¿ok? Dios me los bendiga.